Muy buenos días, apreciados estudiantes del grado quinto. En el día de hoy, en el área de ciencias naturales, vamos a continuar con el trabajo que venimos desarrollando en los ecosistemas y vamos a mirar cómo se lleva a cabo el equilibrio ecológico. Entonces, vamos a mirar qué es el equilibrio ecológico. Entonces, cuando vamos a hablar de qué es el equilibrio ecológico, decimos que el ecosistema está conformado por un conjunto de relaciones que establecen entre los seres vivos y el ambiente en el que se encuentran, como lo trabajamos en las clases anteriores. Así, un ecosistema está en equilibrio cuando las relaciones entre sus elementos, es decir, factores bióticos, aerobióticos, permiten la existencia y el desarrollo de todos los seres vivos en él. A esta condición se le denomina equilibrio ecológico. Muy bien. ¿Cómo es la dinámica en estos ecosistemas? Un ecosistema tiene la capacidad de mantenerse en equilibrio gracias al constante movimiento de la materia que ocurre en ellos. Todos los organismos mueren en algún momento y al hacerlo la materia y la energía que utilizan son devueltas al ecosistema. Además, el alimento y el espacio que ocupa el ser vivo queda a disposición de otro miembro de la comunidad. Y en los ecosistemas equilibrados, los tamaños de las poblaciones varían, es decir, la cantidad de organismos aumenta o disminuye de forma natural. En algunas ocasiones puede cambiar por causas artificiales, otras por causas naturales. Veamos. Alteraciones del equilibrio ecológico. Las alteraciones en el equilibrio ecológico en los ecosistemas pueden estar relacionadas con fenómenos de la naturaleza o cambios generados por actividades humanas. Por ejemplo, alteraciones de origen natural. Los fenómenos de la naturaleza que pueden alterar el equilibrio ecológico ocurren debido a diferentes procesos geológicos como el movimiento de la corteza terrestre o la variación del clima. Algunas de estas alteraciones son las que vamos a mirar a continuación. Los sismos o terremotos son movimientos bruscos de la corteza terrestre que producen daños graves en las edificaciones, carreteras, puentes, servicios de acueducto, energía, gas y que en muchos casos causan otros fenómenos como incendios, deslizamientos de tierra, hundimiento del suelo o, como podemos apreciar, la demolición de edificios. Las erupciones volcánicas son descargas de materiales calientes procedentes del interior de la Tierra, como lava y ceniza que se expulsan a través de las aberturas de la corteza terrestre, llamadas volcanes. Dependiendo del tipo de volcán, algunas erupciones pueden ser más violentas que otras. Las inundaciones y las sequías. Las sequías ocurren por periodos prolongados de ausencia de lluvias o por el aumento excesivo de los niveles de agua. En el caso de las inundaciones, algunas actividades humanas como la deforestación y la desviación de cauces en los ríos alteran el ciclo del agua y contribuyen a la aparición de estos fenómenos. Los huracanes son movimientos fuertes del viento que se forman en los mares y cuando tocan la superficie terrestre arrasan con la vegetación, las edificaciones y todo aquello que pueda ser elevado por la corriente del aire. Los fuertes vientos afectan las islas y las regiones costeras especialmente. Al pasar sobre los continentes pierde fuerza y desaparece. Vamos a mirar las alteraciones de origen antrópico. Las alteraciones de origen antrópico son aquellas que ocurren debido a las actividades humanas, como la deforestación, la expansión de ciudades, entre otras. Algunas de las consecuencias más importantes son la contaminación y el aumento de la temperatura global. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. La contaminación es una alteración del ambiente ocasionada por el aumento descontrolado de algún elemento que se encuentra en él o por la presencia de sustancias ajenas a este, que cambian el equilibrio ecológico y afectan la supervivencia de los organismos. Por ejemplo, vemos aquí 4 ejemplos de contaminación.
Entonces acá en el primer recuadro tenemos que la contaminación del suelo se da por la presencia de sustancias que alteran sus características y sus componentes. La tala de árboles, la utilización de plaguicidas en la agricultura y la mala eliminación de estos desechos causan contaminación. ¿Por qué los plaguicidas o los fungicidas? Porque ellos contienen unas sustancias químicas llamadas DDT que son altamente tóxicas para el ecosistema. Tenemos también la contaminación del aire, que es ocasionada por la producción de gases de las fábricas, quema de combustibles fósiles, humo de la quema de basuras y por sustancias químicas que desprenden también los aerosoles. El agua se contamina cuando su estado y composición son alterados, de modo que ya no reúne las condiciones adecuadas para el uso que se había destinado. Los agentes contaminantes del agua son los desechos domésticos, como de lavaplatos, de los sanitarios, del lavadero, de las lavadoras, los residuos de las fábricas, las sustancias químicas tóxicas de los abonos o plaguicidas y también del petróleo y sus derivados. El ser humano es el principal causante de la contaminación ambiental, causando la modificación de espacios o realizando cambios que alteran el equilibrio ecológico. Es hora de tomar conciencia e implantar alternativas de progreso con energías limpias y amigables con el medio ambiente. ¿Cómo se incorporan esos contaminantes que hablábamos a las cadenas tróficas? Las actividades humanas generan desechos que al llegar a los ecosistemas ingresan a las cadenas tróficas, incorporándose a los organismos que las constituyen. La bioacumulación o amplificación biológica consiste en el aumento de la concentración de contaminantes a medida que avanza en las cadenas alimentarias. Entonces, te recuerdan que en la clase pasada hablábamos de las cadenas o pirámides tróficas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una pirámide trófica. Tenemos los productores en la base, luego consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios. La bioacumulación o amplificación biológica consiste en el aumento de concentración de contaminantes. Entonces, a medida que los organismos van consumiendo o pasando la energía de un consumidor a otro en los eslabones o en los niveles, la concentración de DDT, que es una sustancia química altamente tóxica que encontramos en los plaguicidas, aumenta. La bioacumulación es particularmente peligrosa para los consumidores terciarios y cuaternarios como los carnívoros y el ser humano. Al consumir alimentos con importantes concentraciones de sustancias tóxicas para el cuerpo, estamos dañando nuestro organismo y también el de los consumidores terciarios y cuaternarios de los ecosistemas. Por eso es muy importante tener en cuenta este proceso llamado reciclaje, en el cual convertimos materiales usados en productos nuevos. La mayoría de desechos pueden ser reutilizados si se separan adecuadamente. En nuestros hogares tenemos que diariamente se producen desechos, ¿cierto? Entonces la tarea es separar los productos en casa, sacarlos a tiempo para que el transporte los lleve al lugar de almacenamiento, de reciclaje o de disposición final. Estos elementos o desechos que se consideran de reciclaje son llevados a unas plantas donde se elaboran nuevos productos y estos productos son nuevamente llevados a las tiendas, a los hogares para la distribución. En el cuadernito vamos a desarrollar el siguiente taller. En la primera parte vamos a completar un texto con las palabras de la rejilla. En la segunda parte vamos a completar un mapa conceptual. En la tercera parte tenemos una imagen. Esta imagen no es necesario que la hagan en el cuaderno.
es para que la observen y respondan las 3 preguntas que tenemos acá. Si la quieren imprimir ya es gusto de ustedes, pero no es obligatorio hacerlo. En el 4.º punto vamos a transcribir el proceso del reciclaje. Y en el 5.º punto es elaborar un producto reciclado para reutilizar, reciclar y reducir los desechos y ayudar al cuidado del ambiente. Recuerda que es muy importante colaborar reciclando en nuestros hogares. Como recomendaciones tenemos desarrollar el taller. Por favor, nuevamente les recuerdo la importancia de anotar el punto del enunciado de la pregunta con su respectiva respuesta. El cuidado con la ortografía, la escritura de las palabras es clave. Aprovechar la jornada para realizar la actividad. Recuerden que las dudas e inquietudes, con mucho gusto estaré atenta a través del WhatsApp o en la clase de Zoom, podemos resolverlas. Cuando la actividad esté terminada, agregamos la evidencia a la plataforma Edmodo y luego se les informa la hora para presentar la prueba en Edmodo. Mil gracias por su colaboración, por su apoyo, atención en el trabajo del día de hoy. Recuerda la importancia de cuidar el planeta, cuidar los recursos naturales y también cuidarnos especialmente en esta época de aislamiento.